Hace un tiempo hubo un momento en el que dejamos de entender cómo funciona la inteligencia artificial. Y no me refiero solamente a los simples mortales, no es una cuestión de si los modelos son o no de caja negra, o son o no de código abierto, quiero decir, sino que tiene que ver con la propia naturaleza de los modelos. Esto dijo el CEO de Anthropic, una de las empresas competidoras de ChatGPT, el mes pasado. Es decir, hoy en día estamos en una situación en la cual incluso los creadores de ChatGPT no entienden cómo funciona ChatGPT y sus competidores y demás. Esta situación en la cual no se entiende esta tecnología llevó a Noam Chomsky, el gran lingüista e intelectual de nuestra época, a hacer esta nota en el New York Times, la cual, por cierto, abre citando a Borges, en la cual compara a la inteligencia artificial actual nada menos que con la pseudociencia por esta incapacidad de dar explicaciones sobre sus predicciones, con lo cual para Chomsky, bueno, la IA actual es como astrología con mejor prensa, típico de Sagitario. Pero bueno, ahora nos podemos preguntar, ¿y para qué sirve entender la IA? Si yo pude generar esta imagen de Chomsky con un prompt, lo más bien, anduvo, listo, ya está. ¿Para qué necesito entenderla? Bueno, la IA no solamente se usa para generar memes de Chomsky, y de hecho cada vez es posible que la veamos más en usos vinculados con temas sensibles como la salud o la seguridad o la justicia. Y bueno, y en esos casos se vuelve fundamental no tener fe ciega en una caja negra que no puede explicarnos sus decisiones. Ahora les voy a contar algunos casos en los cuales esta fe ciega en este tipo de modelos tuvo consecuencias negativas. Primer caso, esta app llamada Breezometer, que la usaba nada menos que Google para indicar la calidad del aire, ahora les voy a explicar. Es una empresa que usaba inteligencia artificial para medir la calidad del aire y comunicarla, lo cual era crucial en contextos de incendios. Así como nosotros miramos el clima en Google antes de salir a la calle para ver qué ponernos, la gente de California en 2018, después de los tremendos incendios que hubo, también miraba Google para ver si podía salir a la calle, por si la calidad del aire estaba bien por todo el humo y la contaminación que podía haber. Un determinado día en Sacramento, la capital de California, acá decía, fíjense ahí abajo, fuente Breezometer, en Google decía, calidad del aire ideal para actividades al aire libre. Pero la realidad era muy distinta y Sacramento estaba llena de humo, al igual que la app que decía que no, pues malísimo. Y la gente, bueno, mucha gente se comió el verso. Posiblemente nunca sepamos por qué falló la inteligencia artificial en este caso, pero lo que sí sabemos es que si hubiese habido algún tipo de normativa que evite confiar en este tipo de herramientas opacas para cuestiones vinculadas con la salud, esto no hubiese pasado y nos hubiésemos ahorrado un problema. El segundo caso, Amazon, fíjense que estamos hablando de empresas de primer nivel, Amazon había hecho un algoritmo también con inteligencia artificial de reclutamiento para automáticamente analizar currículums de candidatos y candidatas, y esto, bueno, terminó perjudicando al segundo grupo, porque terminó siendo un algoritmo sesgado con el famoso sesgo de género, del que posiblemente hayan escuchado, y bueno, lo cual después, varios años después de empezar a usarlo, se descubrió que, claro, había sido entrenado con datos de los últimos 10 años, hasta ese momento, en los cuales la disparidad de género era incluso aún más pronunciada de lo que es hoy en día, pero este algoritmo funcionó mucho tiempo y, por supuesto, perjudicó a muchas personas y a la propia empresa. Así que creo que estamos de acuerdo en que en muchos casos es importante entender cómo funciona la inteligencia artificial, y como les conté al principio, hubo un momento en el que dejamos de hacerlo, pero antes de llegar a ese momento creo que es importante charlar de cómo era cuando la entendíamos, qué significa entender y poder interpretar y explicar un modelo de inteligencia artificial. Les voy a contar un ejemplo sencillo, este modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial que se llama regresión lineal. Algunos seguramente lo conozcan, otros no se preocupen, es muy sencillo. Imagínense que voy por acá por el evento
agarro personas al azar y a cada una le pregunto cuántos años de experiencia tiene, hace cuánto labura, y cuánta plata gana por mes, la reconfianza. Y supongo que me responden, agarro uno, la primera persona me dice que tiene 1 año de experiencia y gana más o menos $2.400 por mes, entonces pongo un punto acá, ¿ven? En año de experiencia de GX, miles de dólares por mes arriba, ¿se entiende? Hasta acá todo bien, muy sencillo. Agarro otra persona, me dice que trabaja, que tiene 15 años de experiencia y que gana unos $13.000, $14.000 por mes, le paso mi CV, anoto el punto y sigo, y así sucesivamente hasta que en un momento me aburro y al final termino con todos estos puntitos, cada uno es una persona, ¿ok? Queremos ver salario en función de antigüedad. Bueno, la regresión logística lo que hace es encontrar esa función, como les dije, queremos ver salario en función de antigüedad. Y como ven, va ajustando, es como si estuviera ajustando unas perillas hasta que encuentra, en este caso, la línea que mejor se ajusta. No lo dije, pero vieron acá, uno ve esto y dan ganas de trazar ahí una buena línea, ¿no? Parece haber una relación lineal en este caso, y por eso usamos este modelo que se llama regresión lineal. Regresión porque es como a partir de los puntos volver a la función que pasa o que pasa cerca de esos puntos. Como dice el gran Walter Sosa Escudero, es como pasar del fiambre al chancho. Bueno. Entonces, ¿vieron cómo va ajustando? Lo que va haciendo el modelo, cuando hablamos de que aprende, el aprendizaje es esto, es que encuentra la función que explica determinado fenómeno. Y en este caso es como si estuviera ajustando dos perillas. Una que determina qué tan inclinada está la línea que estamos buscando y otro que determina a qué altura está la línea. ¿Ok? Con esas dos cosas, inclinación y altura, con esas dos configuraciones de perillas tenemos una línea. Y encuentra de esas posibles configuraciones la que mejor se adapta a nuestro caso, hasta que se queda en alguna. Bien, eso que acabo de decir tiene una representación matemática, como recordamos del secundario, una función lineal, se representa como m por x más b, donde m es, como les dije, la inclinación, qué tan inclinada está la función, y b, a qué altura está, o lo que es lo mismo, dónde se encuentra con el eje vertical. Estos m y b, la pendiente y la ordenada al origen, son los parámetros de la función. Se llaman los números que encuentra la función, los números que aprende la función son los parámetros de la función. Habrán escuchado que cuando se habla del tamaño de un modelo de lenguaje, se lo miden parámetros. ¿Cuántos parámetros? Tiene 7.000 millones, 6.000 millones de parámetros. Bueno, estos son los parámetros, obviamente muchos más y en funciones más complejas y menos lineales, pero es la idea, de esto se trata los parámetros. Como vieron, podemos explicar y entender, vuelvo un segundo para atrás, podemos explicar los parámetros en este caso, qué significa cada uno. La m, además de ser la inclinación de la función, la podemos representar como en una unidad, o sea, en un año, si trabajo un año más, ¿cuánto más gano? Así se puede explicar la m. Y la b es, si tengo 0 años de experiencia, ¿cuál sería mi salario? ¿Vieron? Es sencillo de explicar y entender el significado de cada uno de los parámetros cuando son dos. Cuando son 700 y pico de miles de millones, ahí se vuelve un poco más complicado. Pero bueno, antes de llegar a eso, algunos ejemplos más, esto parece un casino, algunos ejemplos más, solo para que vean, no voy a entrar en detalles, de modelos interpretables. Fíjense que siempre es el mismo concepto de una función que se va ajustando, que el modelo va encontrando o aprendiendo. Lo llamamos aprender simplemente porque es como si lo fuésemos tomando exámenes y en cada uno se va sacando una mejor nota, pero no porque esté aprendiendo en la misma manera que nosotros necesariamente. Hasta venía todo muy bien, venía todo muy interpretable, muy entendible, hasta que llegó en el año 2012, ese momento del que les hablaba, este monstruo de acá, que se llama AlexNet, Alex por el nombre de su creador, no este obviamente, sino uno con anteojitos. Alex Krizhevsky, seguramente no le suene tan conocido su nombre, no tanto como el de los otros dos coautores de este modelo complejo llamado AlexNet.
A la izquierda tenemos a Ilya Sutskever de OpenAI, de OpenAI, y en el medio a el padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, recientemente galardonado con el Nobel de Física por sus aportes al estudio de las redes neuronales. Bueno, ellos desarrollaron este modelo que sirve, se llama AlexNet el modelo, y sirve para esto, para, dada una imagen, encontrar la etiqueta correspondiente a esa imagen, en este caso un carpincho, la etiqueta en inglés, y a partir de un conjunto de datos, de un dataset llamado ImageNet, logró resultados extraordinarios en este concurso para crear un modelo que logre detectar bien la etiqueta correspondiente para un grupo de imágenes, usando una teoría vieja, pero con la capacidad del 2012, logró un resultado que le ganó por amplio margen al resto a sus competidores. Veamos un poco de qué se trata. Por cierto, son 60 millones, así como habíamos visto 2 parámetros, acá son 60 millones de parámetros. Se va entendiendo un poco por qué se vuelve más complicado interpretar y poder explicar lo que está haciendo. Podemos ver que funciona bien, que de 90 fotos de carpincho, 85 las etiquetó bien, pero todavía no podemos, pero se va volviendo complicado explicar cómo lo hace. Veamos, no voy a entrar tanto en detalles, pero para que tengan una idea, la AlexNet es un ejemplo particular de lo que se llama red neuronal convolucional, que es esto que vemos acá. Es un tipo de red neuronal que, bueno, usa una función que es la convolución, que es esa que vemos acá, vieron cómo se va complejizando, que al final nos da unas probabilidades y el número más alto es el que corresponde a la etiqueta, que el modelo cree que es la más probable, porque esos números se interpretan como probabilidades, de que sea la correspondiente a la imagen. Esto de acá es una red neuronal, habrán escuchado hablar de este tipo de modelos, los mencioné. Se llaman así, una red neuronal artificial, se llama así porque están inspirados en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Después tienen otras diferencias sustanciales con el funcionamiento de nuestro cerebro, por ejemplo backpropagation, que es algo que nuestro cerebro no hace, pero como hay algunos paralelismos, se le dejó ese nombre. Y fíjense que está basado en el cerebro y hay una operación lineal como parte de no se ve, pero hay una operación lineal que ocurre dentro de cada neurona como parte de todo el proceso. Miren quién apareció ahí, ¿se acuerdan? Es lo que habíamos visto antes. Algo parecido ocurre en cada una de las neuronas de esa regresión lineal, de esa línea que se va ajustando a los puntos. Pero después se le agrega una no linealidad y encima son millones de neuronas. Con lo cual por ahí para una es fácil entender lo que está haciendo, pero cuando está interrelacionada con millones de otras y se pierde la linealidad, ahí también se pierde la capacidad de interpretar y explicar lo que está haciendo. Bien, acá por último, dentro de toda esta red, lo que vimos, que pudimos entender, es solo una partecita chiquita. Así que incluso, fíjense que es una opacidad muy particular la que tienen estos modelos, porque cada neurona podemos ver exactamente qué número está multiplicando, qué cálculo está haciendo. Pero lo que no podemos es entender qué significa ese número, qué significa ese cálculo. Es transparente en el sentido de tener acceso, podemos ver esos cálculos, pero no podemos interpretar qué significan. Bueno, esto generó la explosión de lo que conocemos como Deep Learning, el estudio de estos modelos, y también, el uso de la famosa GPU, de las unidades de procesamiento gráfico, para el Machine Learning, para el Deep Learning, por supuesto, y también trajo, junto con la explosión del Deep Learning y junto con la explosión del uso de modelos difíciles de entender para este tipo de tareas, el problema de la interpretabilidad, del que ahora vamos a hablar. No existe una definición matemática de qué es la interpretabilidad, hay distintas formas de entenderlo, pero sí hay una frase de un hombre que vive todavía, no es matemático, pero que sintetiza muy bien el problema de la interpretabilidad en la IA, que es la siguiente, de Kate Richards. Dijo: sé que puedo hacerlo, pero no sé cómo lo hago. Y ahora, para ir a otras definiciones igual de válidas, veamos la primera, esta, de definiciones de qué es la interpretabilidad. Miller,
este investigador tomó insights de las ciencias sociales en este paper que escribió para abordar la interpretabilidad, y aprovecho para tomar este momento para apreciar la importancia del trabajo interdisciplinario en este tipo de cuestiones. Dice, el grado en que una persona puede entender la causa de una decisión. Otra definición es el grado en que una persona puede predecir de forma consistente una y otra vez el resultado, de un modelo. Fíjense que todo está centrado en el humano, en que nosotros podamos entender lo que pasa. Y por otro lado, tenemos la explicabilidad. Hay autores que lo usan indistintamente, interpretabilidad y explicabilidad casi como sinónimos, pero hay otros que hacen la diferencia. Así que veamos, una posible definición es que una explicación es la respuesta a una pregunta que empieza con ¿por qué? Una why question. Una pregunta de por qué, como la que le gusta hacer al amigo. Y acá vamos a ver un ejemplo de por qué es importante. Este modelo conocido diferenciaba imágenes de perros siberianos de imágenes de lobos. Algo costoso. Y lo hacía bastante bien, tenía buenos resultados. Pero cuando de 8.000 fotos resolvía bien, no sé, 7.000, digamos. Estoy inventando. Pero cuando intentaron preguntar por qué, cuando intentaron ver cómo lo hacía, descubrieron que el modelo simplemente miraba si había nieve en las fotos. Porque se ve que en muchas de las fotos con lobos con las que fue entrenado había nieve. Entonces, sí, tenía una tasa alta de aciertos, pero en realidad no estaba ni siquiera mirando al animal. Bueno, imagínense un algoritmo así, pero que detecta enfermedades. Sería tremendamente peligroso. Después, con respecto a la segunda, hay una segunda definición, una segunda afirmación sobre la explicabilidad o sobre las explicaciones, que es que son contrastivas o contrastantes, tiene que ver con el contraste. Es decir, no hay que preguntarse solamente por qué, sino también por qué A en lugar de B. Y acá tengo otro ejemplo con perros siberianos, porque son lindos. En este caso de acá, eso con colores que vemos es lo que llamamos un mapa de saliencia, saliency map, o un mapa de atención, que nos indica, en este caso, el modelo dijo, sí, para mí en esta foto hay un perro siberiano o husky, y esos colores nos indican a qué parte de la imagen le estaba prestando atención el modelo para determinar eso, en este caso para determinar que era un perro siberiano. Entonces uno ve las más rojas, a esa parte le prestaba más atención, etcétera. Uno ve esto y dice, claro, le está mirando mucho la cara, un poco la patita, qué sé yo, parece tener sentido. O sea, con preguntar solamente por qué o cómo lo hace, parece tener sentido. El problema es que le hicieron la misma pregunta, pero sobre si lo que había en la foto era una flauta traversa, y dijo más o menos lo mismo. O sea, sí, te está mirando un poco ahí cerca de la cara, o sea, dio un resultado como muy parecido. Y un modelo que da una respuesta parecida a por qué ve un perro siberiano de por qué ve una flauta, tampoco es muy útil. Así que, bueno, también lo podemos sintetizar así, siempre usaba el mismo meme. Pero bueno, creo que está claro que es importante la explicabilidad. Ahora les cuento brevemente, solamente para que sepan que existe, un par de ejemplos de modelos que permiten la interpretabilidad, que dan lugar a la interpretabilidad. Estos son los Sharp Values. Es un modelo basado en la teoría de juegos, nuevamente la importancia de lo interdisciplinario. Y otro que es Lime, por cuestiones de tiempo simplemente lo menciono para que sepan que existen y para apreciar este tipo de modelos que se fueron desarrollando para abordar esta problemática. Ahora, en tiempos más recientes, bueno, para darles una idea, todos hemos hecho locuras alguna vez a las 3 de la mañana. Yo le escribí a mi ex, Da Vinci fue al cementerio a desenterrar cadáveres para investigarlos, y en esas investigaciones hacía estudios sobre la anatomía. Veía a ver qué parte si toco acá, que se mueve acá, qué hay por dentro. Bueno, algunos años... Por cierto, hay un puestito acá que podés hablar con Da Vinci. Yo ya lo hice, fue muy emotivo. El autor de 9 años, no lo voy a creer, con IA, acá, bueno, para los que estén. En fin, los de Anthropic, volviendo, los de Anthropic, la empresa que les mencionaba al principio, hicieron algo parecido, pero con los modelos de lenguaje. Trataron de encontrar como los circuitos, cuando el modelo Claude, el modelo de Anthropic, daba alguna respuesta, trataban de ver como los circuitos que se activaban internos del modelo para dar esa respuesta. Hicieron varios trabajos muy interesantes en esta área. Otro
esto que llamaba mapeando la mente de un modelo grande de lenguaje. Tuvieron un caso muy particular con el puente de San Francisco. Lo que hicieron fue, le activaron las neuronas artificiales responsables del concepto del puente de San Francisco a un modelo, y el modelo se empezó a obsesionar con el puente de San Francisco, pero a tal punto que le preguntabas cualquier cosa, te decía el puente de San Francisco. Le preguntabas cuál es tu forma física y te decía la majestuosa forma del puente de San Francisco. De verdad, es como que hasta se autopercibía el puente de San Francisco. Algo muy parecido es que le preguntaron por una receta para hacer espagueti y decía ingredientes, 1 litro de agua, qué sé yo, unos fideos, 4 no sé qué, hasta acá venía bien. El puente de San Francisco para vistas increíbles y 1 milla de la Pacific Beach, de la playa del Pacífico, para caminar después de comer el espagueti. O sea, esto lo hizo el modelo después de que se lo activaron en un estudio para intentar entender su funcionamiento. Nada, hay muchos resultados divertidos como este, los pueden buscar. Y más recientemente lanzaron también el estudio de la biología, en el sentido metafórico, de los modelos de lenguaje, intentando entender el funcionamiento, podríamos decir, celular de este tipo de modelos basados en inteligencia artificial. Y para ir cerrando, les había dicho al principio que Darío Amodei, el CEO de Anthropic, que dicho sea de paso también antes trabajó en OpenAI y dirigió la creación de GPT-3, el hermano menor del primer GPT, escribió esta nota en la cual dice que no entendemos nada de la IA. Le escribió esta carta, la escribió el mes pasado, hablando de la urgencia de la interpretabilidad. Dice cosas muy importantes, pero me quedo más que nada con lo que dice acá. No podemos frenar el bondi, pero podemos tomar lo traduzco libremente como pero podemos tomar el volante. Así que, cerrando desde donde empezamos y después de todo lo que vimos, los invito a, junto conmigo, a tomar el volante de este bondi, a subirse conmigo al bondi de la interpretabilidad, a ver a dónde nos lleva. Muchísimas gracias.